Gloria a Dios. Hoy el Señor tiene una palabra para nuestras vidas y esperamos que el Señor nos hable. Y hoy el tema es la justicia humana y la justicia divina. Y vamos a orar para que el Señor también en esta noche nos hable, que el Señor pueda cumplir su propósito y que esa palabra que Él ha de hablar también cumpla el propósito para lo que Dios la ha enviado. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche ponemos este tiempo en tus manos para que tú, oh Dios, seas hablándonos, para que seas tú, oh Dios, poniendo en nuestro corazón una semilla y preparando nuestro corazón para que esa semilla pueda dar fruto. Oh Dios, en esta hora queremos meditar en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos hable. No solamente podamos entender, sino que podamos vivir a través de tu palabra. No solamente podamos comprender intelectualmente, sino que podamos ser transformados en nuestro espíritu y en nuestro ser. Y que esa palabra nos lleve a vivir en tu voluntad. Que esa palabra la podamos aplicar a nuestras vidas cada día. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Y bueno, voy a dar únicamente una definición que está en el diccionario para que en base a eso podamos ver y podamos meditar en la justicia del hombre, cómo actúa el hombre y también en la justicia de Dios. Y bueno, en el diccionario dice que la justicia son los principios morales que inclina a obrar y a juzgar, pero fíjese esto, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. O sea, obrar respetando las cosas verdaderas. Pero ahora tenemos un gran problema, ¿no? En la actualidad, que la gente dice que no hay verdad. Todas las verdades son verdades y todas las verdades son relativas. Y pueden haber dos verdades que sean opuestas y las dos son verdades. Eso es algo ilógico. Ahora sí que la lógica no aplica ahí. Y entonces, ¿por qué digo que hay un gran problema? Porque si la justicia es respetando la verdad y si no hay ninguna verdad, entonces no habrá ninguna justicia. No habrá manera de juzgar. Pero, ¿qué es juicio? La facultad que tiene el hombre para distinguir entre el bien y el mal o entre la verdad y la mentira. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a ver en el libro de Marcos, en este caso capítulo 14 y capítulo 15, que Jesús pasa por dos juicios, ¿verdad? En el capítulo 14 lo llevan ante el Sanedrín, o sea que era el concilio de los judíos. Normalmente eran 70 líderes, ancianos, sacerdotes, escribas, que formaban el Sanedrín. Podríamos decir como la Suprema Corte de Justicia, y ellos hacían el juicio. Y vamos al capítulo 14, desde el 53 en adelante, menciona este juicio, cuando traen a Jesús ante el concilio. Pero vamos a leer del versículo 55 al 59. Dice así la palabra del Señor. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces vamos a ver este primer juicio y vamos a verlo rápidamente. No vamos a
a entrar en mucho detalle. Pero en un juicio, ¿qué se hace en un juicio? Primero se examinan tanto las evidencias como los testimonios para después dar un veredicto y para después dar una sentencia, ¿verdad? Sin embargo, aquí, en el verso 55, ¿qué dice? ¿Qué dice que hizo el concilio? Buscaban testimonio contra Jesús, ¿para qué? Para entregarle a la muerte. O sea, ellos ya tenían una sentencia, ya tenían un veredicto antes de hacer el juicio. Ya estaban declarando a Jesús culpable y ya tenían la condena, que era la muerte. ¿Esto es un juicio? Pero después sigue diciendo, en el 56, que decían que falsos testimonios. Y bueno, el problema no sería que el testimonio fuera falso, aunque sí es un problema, pero quiero decir, en un juicio puede haber un testimonio falso, pero si ese testimonio es convincente, pues pueden declarar culpable a un inocente. Pero en este caso, ¿era convincente? No, porque dice que no concordaban los testimonios. Eran falsos y ni aún así se pusieron bien de acuerdo qué iban a decir, porque uno decía una cosa y otro decía otra cosa. Entonces vamos viendo este actuar, este juicio del hombre. Y bueno, lo vuelvo a repetir en el 57, 58, que vienen y dan un testimonio, pero ni aún así los testimonios concordaban. Entonces, primero, muchos falsos testimonios, pero ya dijimos que para hacer un juicio deben primero oír los testimonios y ver las evidencias. En este caso no lo hicieron, ya tenían una sentencia preestablecida, pero aparte, al dar testimonio falso, ellos, siendo el concilio, ¿será que no recordaban Éxodo 20:16? ¿Se acuerda usted de los 10 mandamientos en Éxodo 20? Y Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces, ¿qué estaban haciendo aquí? No solamente estaban dando una sentencia equivocada, sino ellos estaban yendo contra la propia ley a la cual se supone que defendían. Pero pasaban por alto esta ley con alevosía y ventaja, y yo diría hasta con una malicia perversa, ¿sí? Porque sabiendo que era inocente, lo querían condenar a muerte, no importaba cómo fuera. No es nada similar a la justicia de ahora, ¿verdad? Que los que defienden las leyes son los primeros que la transgreden, ¿sí? Y buscan cómo violar esas leyes. Pero bueno, en el versículo 61 dice, desde el 60, voy a leer. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres el Hijo del bendito? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy. ¿Sí? Yo creo que si este pasaje estuviera en Juan, nos llevaría a pensar en esas declaraciones, ¿no? De yo soy, y lógicamente a pensar en el Antiguo Testamento, cómo se presentaba Dios, como el yo soy. Bueno, en este caso, esta palabra fue la que dice en el verso 63 que el sumo sacerdote entonces rasga sus vestidos y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ha dicho una blasfemia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sentencia? Les pregunta y todos dicen que muera, ¿no? Es digno de muerte. Pero comenzamos diciendo que ya ese veredicto ya lo tenían desde un comienzo. Entonces nada más estaban esperando la excusa perfecta, ¿sí? Algo bien importante aquí es que pensamos, o el hombre piensa,
que tiene el control de la situación, que están realizando su voluntad. Y que al oponerse a la voluntad de Dios, muchos piensan eso, ¿no? Al oponerse a la voluntad de Dios, ellos son los que están ganando, ¿sí? Que ellos tienen la potestad y el dominio sobre Dios. ¿Será esto cierto? Cuando alguien se está oponiendo a Dios y dice, yo hago mi propia voluntad, así que Dios no puede hacer su voluntad en mí, ¿será que esta persona le está ganando a Dios? Vamos al Salmo 2. Al Salmo 2, y nada más voy a leerlo rápidamente. Porque aquí en el Salmo 2 habla precisamente del reino del Mesías. Y voy a leer los primeros 5 versos nada más. Pero para que vea, el hombre piensa estar ganando. Y en este caso, este juicio pareciera que el hombre está triunfando. Y Jesús es el que está perdiendo. Pero ¿qué dice el Salmo 2? Desde el verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? La gente está haciendo un motín, en este caso contra Jesús, pero ¿cómo son sus pensamientos? Vanos. Se levantarán los reyes de la tierra, o sea, en este caso más adelante Pilato y Herodes, y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Su ungido. ¿Quién es el ungido? Jesucristo. ¿Y qué es lo que dicen estos reyes y estos príncipes? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué están diciendo? Nos vamos a zafar del dominio de Dios. Ya Dios ya no va a reinar sobre nosotros. ¿Pero qué dice el verso 4? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Qué tremendo es esto, ¿no? Se imagina el hombre diciendo, yo voy a hacer mi propia voluntad y me voy a quitar el dominio y el reino de Dios. ¿Qué dirá Dios? Este salmo lo dice muy, ¿cómo se puede decir? Bueno, muy chistoso, ¿no? Se ríe y se burla. Y luego dice el verso 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Cómo terminaron esos reyes? ¿Cómo terminaron esos imperios? ¿Cómo terminó Jerusalén? ¿Cómo terminó Israel? ¿Sí? Entonces el hombre piensa que puede desligarse de esa autoridad de Dios, pero no. No se dan cuenta que estaban de esta manera con lo que ellos estaban haciendo, y a través de esto se estaba cumpliendo el propósito que Dios tenía. De hecho, Jesús, cuando dice yo soy, ¿será que dijo esa palabra nada más porque sí? No. ¿Por qué lo diría? Cuando le dicen, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Hijo del Bendito? Y si se hubiera callado, iban a seguir ahí juzgando, ¿no? Iban a seguir trayendo a gente que testificara. Pero al decir esto, Jesús, ¿qué está provocando? Que entonces ellos digan, tú eres digno de muerte. ¿Se acuerda también en Lucas que dice, cuando llegó el tiempo, cuando fue el tiempo? Y Jesús también en Juan dice, ya es el tiempo. Y ahora sí, una noche antes de que lo crucificaran, Jesús sabía que ya era el tiempo. Entonces él sabía que al decir yo soy, ya sería mandado a la muerte. El hombre piensa que va a realizar su propósito, pero no. A través de esto Dios está cumpliendo su propósito. De hecho, en el libro de Hechos, capítulo 2 y capítulo 3, cuando Pedro predica y que le está diciendo, ustedes hicieron esto. Fíjense lo que dice Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, ustedes lo entregaron, y le está diciendo a los judíos, ustedes lo entregaron, pero el que ustedes lo entregaran, ¿quién ya lo tenía planeado? O sea, ¿era voluntad y propósito de quién? De Dios. Él ya lo tenía en su plan. Ustedes lo prendieron, lo mataron, y lo crucificaron. Y en el 3:18 dice lo mismo.
Cuando está diciendo lo entregaron a Pilato y a Herodes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. El que fuera entregado a una de las autoridades gentiles, ya Dios lo tenía en sus planes, en su propósito. Pero entonces finalmente Jesús le dice, yo soy, ¿para qué? Para que se cumpla ese propósito. Pero bueno, ese es el primer caso, el primer juicio. Vamos al segundo juicio, en el capítulo 15, desde el verso 1. Las acusaciones contra Jesús delante de Pilato ya no tienen nada que ver con el juicio previo. ¿Por qué? ¿De qué lo acusaron o de qué lo sentenciaron en el juicio ante el concilio? De decir una blasfemia, ¿no? De decir que es el Hijo de Dios. Pero ante Pilato, esto ya no iba a funcionar. Entonces imagínense, están acusando a una persona de algo y después de dar una sentencia cambian las acusaciones. ¿Ese juicio cómo se vería ahora en la actualidad? ¿Es algo lógico? No. Y entonces ahora quieren que lo condenen por otros cargos. Ya no podían acusarlo de blasfemia porque ese era un asunto religioso y a los romanos y a Pilato no le iba a interesar en nada. Iba a decir, pues eso no me interesa. Eso es de su religión. Pero ¿de qué lo acusaron ahora? O sea, ahora en el capítulo 15 ya no lo están acusando de que es el Cristo, ahora lo están acusando de que se está nombrando el rey de los judíos. Ya es un asunto, podríamos decir, civil, ya no es religioso. Y eso sí le preocupaba a los romanos, ¿no? De que alguien se declarara rey, que alguien se amotinara y levantara una revuelta, una revolución, ¿sí? Lo verían como una rebelión contra el imperio, contra el César. Entonces dicen, no, pues vamos a acusarlo de que se está llamando el rey de los judíos. Entonces en el versículo 1 del capítulo 15, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes lo llevaron? Dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado. Todo el concilio, ¿sí? Los 70, si eran 70 en ese tiempo el número, que normalmente si eran 70, van todos y llevan a Jesús. Y va también mucha gente. Esto no es común, ¿verdad? ¿Para qué van? ¿Quién sabe? Vamos todos, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué dice Pilato. Ahora lo acusan de que se llama el rey de los judíos. Dice el verso 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Jesús le dice, o Jesús responde, tú lo dices. ¿Qué dijo? ¿Que sí era o que no era? ¿Qué dice usted? La respuesta de Jesús cuando Pilato le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús dice, tú lo dices. ¿Qué está diciendo? ¿Que sí o que no? La respuesta en realidad es ambigua, ¿no? Puede ser sí o no. Puede decir, sí, tú lo estás diciendo, que yo soy el rey. O puede decir, yo no digo eso, tú lo dices. Pero las dos son correctas. Y usted va a decir, ¿por qué? Sí, porque en términos humanos y respecto a un reino terrenal, Jesús no era rey. Como diríamos ahorita, Jesús no tenía las credenciales, ¿no? ¿Quién te nombró rey? ¿El emperador o alguien? No. En términos humanos, Jesús no era el rey. Pero por otro lado, en un ámbito celestial y aún después veremos también en un ámbito terrenal, era el rey, ¿sí? Pero no el rey conforme a los principios y modelos de este mundo. Jesús no vino a eso, no vino a establecer un reino humano. Y fíjese lo que dice en Juan 18:36. Cuando está ante Pilato en Juan 18:36 hay un diálogo más extenso, pero en Juan 18:36 dice, respondiendo Jesús a Pilato, dijo, mi reino no es de este mundo.
si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, si te preocupas que te quite tu reino, no te preocupes, Pilato. Pero sí soy rey, pero mi reino no es de aquí. Mi reino es celestial, mi reino es espiritual. ¿Sí? No está bajo los principios y los valores de este mundo. Es un reino que busca la gloria de quién, de Dios, y no la gloria de los hombres. No busca las cosas de este mundo, busca la patria celestial y la gloria de Dios. Ese es el reino de Jesucristo. Entonces, cuando le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Sí y no. Ajá. Si estamos hablando humanamente, no. Ajá. Ahora, esto pensemos algo, hermano. Jesús sabía a qué reino pertenecía, ¿verdad? Sabía que su reino no era de este mundo. Él lo declaró. Ahora nosotros, ¿sabemos a qué reino pertenecemos? Debemos estar seguros a qué reino pertenecemos. A veces estamos tan inmersos en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en los afanes de esta tierra, que se nos olvida que no pertenecemos a ella, que no pertenecemos aquí, no pertenecemos a este reino. Nuestro reino es celestial. Si a usted le preguntaran, ¿tú eres un rey? ¿Qué diría? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos reyes hay? 1, 2. ¿No somos reyes y sacerdotes? Sí, pero nuestro reino no es de esta tierra. ¿Sí? Nuestro reino es celestial y debemos estar seguros como Jesús a dónde pertenecemos. Ahora, en el verso 4, cuando Pilato sigue preguntándole a Jesús, le dice en el verso 4, otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Cuando seguían acusándolo de una y de otra cosa, ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Recordemos el versículo 60 y 61 del 14, que también el sumo sacerdote le preguntaba, ¿no respondes nada? ¿Y qué dice? Que no respondió nada. ¿Por qué haría esto Jesús? ¿Por qué haría esto Jesús? En Isaías 53, verso 7. Aún esto lo hizo para cumplir lo que decía la palabra de Dios. El que fuera entregado era porque así estaba escrito. El que muriera en la cruz es porque así estaba escrito. El que no dijera nada es porque así estaba escrito. Dice Isaías 53, 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero Jesús fácilmente podía argumentar y defenderse y demostrar que ese juicio no era válido, porque estaban diciendo puras mentiras y los testimonios lo avalaban porque no concordaban. ¿Sí? Además, también, ¿recuerda cuando fueron a aprender a Jesús? Dice que llegó Judas y con todos los soldados y lo prendieron, y había ahí un hombre que sacó su espada, Pedro, y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, ¿no? Le corta la oreja. Y entonces Jesús reprende a Pedro y dice, guarda la espada. Y en ese caso, en Mateo 26, 53, dice que le dijo de esta manera, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? O sea, en este momento, Él no decía nada.
Con que él dijera, a ver, este juicio está mal por esto y por esto, por esto, podía ganar, pero él tenía que callar. Y dice, es más, yo puedo orar y mi Padre me mandaría ángeles que me defenderían. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra de Dios? ¿Cómo se cumpliría el propósito de Dios? Él sabía que de esta manera era la manera en que se debía cumplir el propósito de Dios, la manera de cumplir todo lo que se decía de él en el Antiguo Testamento. Sabiendo esto, entonces él que estuvo dispuesto a pasar por eso, estuvo dispuesto a ser vituperado, estuvo dispuesto a morir por nosotros. ¿Nosotros actuamos así, hermanos? Sabiendo que nuestro reino no es de aquí. Y como dice Mateo 5, 10 y 11, bienaventurado cuando padecen persecución por causa de mí, cuando son vituperados, cuando dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué somos? Bienaventurados, porque de nosotros es el reino de los cielos, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Pero nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Reclamar la justicia, reclamar nuestros derechos. Pero cuando sufrimos por causa del Señor y somos vituperados por el reino, ¿qué debemos sentir? ¿Cómo debemos sentirnos? Bienaventurados, gozosos. Ajá. Y en ocasiones debemos callar. ¿Sí? Ahora, Pilato era el gobernador, él tenía la autoridad, ¿verdad? Él era el juez en este momento. ¿Sí? Él debía dar la sentencia. Pero fíjese, en el verso 14, de ahí del capítulo 15 de Marcos, cuando decían, entonces, ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Qué decía? Crucifíquenlo. Y otra vez crucifíquenlo. Y entonces en el verso 14 dice Pilato, pues ¿qué mal ha hecho? ¿Qué está reconociendo Pilato? Que no era culpable. No había hecho nada malo. Y en el verso 10, ¿qué dice? Pilato conocía que por envidia lo habían entregado a los principales sacerdotes. Ok, teniendo estas dos cosas que Pilato sabía, ¿cuál debía ser el veredicto? O sea, estás diciendo, a ver, yo estoy viendo que ustedes lo traen por envidia. Y luego estoy viendo, no ha hecho nada malo. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Inocente. Ajá. Pero dice el verso 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Espero que no se ofendan si algún político ve este video. Nada igual que los políticos de ahora, ¿verdad? Queriendo satisfacer al pueblo, hacen lo que el pueblo les dice, aunque sea injusto. Aunque sea injusto. No, la justicia, ¿sí?, no es así. Bueno, la justicia de los hombres a veces así es, ¿sí? Y lo entregaron para ser crucificado. ¿Cómo es la justicia humana entonces? Irónico, pero es injusto. La justicia humana, estos dos juicios que acabamos de ver, lo demuestran. Cuando no hay temor de Dios, la justicia es injusta. Estos son solamente dos ejemplos. Por un lado tenemos al Sanedrín con el juicio, que antes de hacer el juicio ya tenía la sentencia, y por otro lado tenemos a Pilato, que aún declarando no ha hecho nada malo, y ustedes por envidia lo entregan, lo declaran, los dos lo declararon culpable. Y parece ser, o sea, a su parecer de ellos, habían obtenido lo que buscaban. El Sanedrín, ¿qué quería? Matar a Jesús, lo consiguió. ¿Y Pilato qué quería? Quedar bien con el pueblo, y lo consiguió. Parece que ganaron, ¿no? Según ellos. Ajá. Ahora veamos la justicia de Dios. Ahí mismo en el capítulo 15, verso 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta.
Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Ok. Entonces, aquí nos dice acerca de esta costumbre que tenía Pilato o el pueblo, que cada año le soltaran a uno, en este caso a Barrabás. Bueno, menciona que está Barrabás, un hombre, que ¿qué es? Un asesino. ¿Y la gente qué pide? Que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Que suelten a Barrabás. Pilato les da la opción, a ver, aquí tienen a Jesús, un hombre inocente. Aquí tienen a Barrabás, un asesino. ¿Qué escogen? ¿Qué escogería usted? ¿El asesino o el inocente? ¿Qué preferiría? Pero la gente, la multitud estaba siendo incitada y manipulada por los sacerdotes y piden a Barrabás. Prefieren al asesino que al dador de la vida. Prefieren a un hombre que trae guerra a un hombre que trae paz. Y aquí es donde llegamos al punto principal. Barrabás. ¿Qué está representando Barrabás? En realidad está representando a la humanidad, a todos nosotros. Un asesino, un rebelde, un hombre pecador, alguien que está sentenciado a la muerte, pero alguien que es merecedor de ella. Es merecedor de la muerte por su pecado. Pero Jesús, ¿qué hace? Toma su lugar. Muere un inocente por un culpable. Muere un hombre justo por un injusto. Esta es la justicia de Dios. Y vamos a Romanos 3, 21. Y fíjese, aquí lo va a decir más claramente. Romanos 3, 21 al 26. Y piensa en Barrabás. Cuando leemos a Barrabás siempre decimos, ese hombre pecador. Pero era necesario que Jesús tomara el lugar de ese hombre, porque ese hombre nos está representando a todos nosotros. Dice Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento testificaron acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Cómo es esta justicia? Por medio de la fe en Jesucristo. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. ¿Y todos estamos incluidos? Nosotros. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice el verso 24, ¿cómo es esa justicia o cómo se ha manifestado? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Se da cuenta? Por medio de esa muerte, ¿sí? O sea, Él pagó lo que nosotros debíamos haber pagado. Para manifestar, ¿qué dice? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hizo con nuestros pecados? Los pasó por alto, y no es de que haya dicho, bueno, que haya sido alcahuete. No, Dios no hizo eso. ¿Qué está haciendo Dios? Está poniendo todos esos pecados ¿sobre quién? Sobre Cristo, y Él los está pagando. Al decir los pasó por alto estaba esperando a que alguien pagara. ¿Pero un hombre podía pagar eso? No. Jesús, el Hijo de Dios, era el único que podía hacerlo. Con la mira, dice el 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Por qué? Porque ¿qué merecíamos nosotros? Según aquí también Romanos 6, 23, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero la dádiva de Dios es la vida eterna. El regalo de Dios es la vida eterna. ¿Esa sería la justicia del hombre? Perdón, ¿sí? ¿La justicia del hombre? No. Si decimos que la justicia era darle a cada uno lo que corresponde, ¿qué merecía el hombre? La muerte. ¿Y cómo se manifiesta la justicia de Dios? Muriendo Cristo, pagando Cristo por nosotros. Nosotros éramos ese pecador destinado a la muerte, pero Jesús tomó mi lugar, tomó su lugar para darnos vida y para cambiarnos ahora de reino. La justicia que ahora vivimos, hermanos, no está determinada por o no está conforme a la justicia de este mundo. No, la justicia que ahora nosotros en la que debemos vivir es muy diferente. Si hemos comprendido esta diferencia entre la justicia humana y la justicia de Dios, entonces, hermano, ¿qué corresponde? Hablando justamente, lo que nos correspondía a nosotros era la muerte. Sin embargo, Jesús lo pagó. Ahora, ¿qué corresponde a Jesús? ¿Qué merecía Jesús? Dice que Él descendió, se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y por esa obediencia, ¿qué pasó? Dios lo exaltó y lo puso sobre todo principado, sobre todo el universo, y Él es el Rey. Entonces, ¿usted cómo responde a esta justicia de Dios, hermano? Primero debemos agradecer. Debe haber agradecimiento en nuestra vida. Su justicia se ha revelado en Cristo. Él quitó nuestra maldad y nos justificó, como dice Romanos, ¿cómo? Gratuitamente. Él nos justificó. ¿Y qué es justificar? Nos declaró inocentes. ¿Por qué ese Barrabás, cuando lo soltaron, ya no había cargo sobre él? Ya era un hombre libre. ¿Cómo vivió? ¿Si lo aprovechó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pasó de Barrabás? Pero ya era inocente. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, ¿qué merece Jesús de parte de nosotros? Si Él es el Rey, ¿sí? ¿Merecerá lo que hicieron los judíos? ¿Rechazarlo? ¿O merecerá entregar nuestra vida? Estar dispuestos a vivir en su justicia. Aunque en ocasiones esa justicia no es agradable en el momento. Aunque en ocasiones esa justicia pareciera que va en nuestro perjuicio. Pero debemos estar dispuestos a vivir dentro de esa justicia de Dios. Vamos a orar. Y agradezcamos al Señor por ese sacrificio. Padre, nos acercamos a ti. Hemos visto ahora, oh Dios, tu gran amor y cómo has manifestado tu justicia para con nosotros. En esta semana estamos recordando ese sacrificio de Cristo en esa cruz. Y agradecemos, oh Dios, porque a través de ese sacrificio tú pagaste todo. A través de ese sacrificio nos declaraste inocentes. Y no queremos ser, oh Dios, como este pueblo, como este Sanedrín que te rechazaba una y otra vez. No, queremos entregarte nuestra vida. Gracias por hacernos parte de tu reino a través de Cristo. Y en esta hora, oh Dios, entregamos nuestra vida en gratitud a ti, en obediencia a ti y en sacrificio a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.